Hola, muy buenos días. Empezamos un nuevo de temporada en la Cámara de Comercio, un foro en el que vamos a debatir de temas de actualidad y para conocer el tejido tan importante y tan potente que tenemos en Navarra. En esta ocasión vamos a centrar la conversación en el sector de la agroindustria, de la alimentación, y vamos a debatir un poco y hablar sobre las tendencias que se van a producir o que se están produciendo en el sector. Tenemos que pensar que la agroindustria es un ámbito súper potente en Navarra, ¿no? Es la segunda actividad económica más importante en nuestra comunidad, representa el 5% del PIB y son alrededor de 16.000 personas las que trabajan en Navarra en este ámbito. Si sumamos ya la parte de ganadería y agricultura, llegamos casi a las 30.000, o sea que tenemos que ser conscientes del peso tan potente que tiene nuestra comunidad. Si a esto le sumamos un sector de la alimentación, que está avanzando, ¿no? Yo creo que cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene el comer en nuestra evolución, ¿no? Vivimos más también, yo creo que porque comemos cada vez, yo creo que comemos mejor, ¿no? Y esto, pues hay muchas investigaciones, nuevas tecnologías, nuevos productos, y de esto vamos a hablar hoy. Y para eso tenemos con nosotros el privilegio de tenemos con nosotros a Maite Muruzábal, que es la directora de la fundación del Grupo AN, tenemos a Patxi Larumbe, del CEO de Cocus, y también tenemos con nosotros a Lucas Irisarri, del Grupo Foodies, del Grupo Enor. Si quieres, vamos a empezar un poco situando a cada uno de vosotros en las empresas en las que estáis, en qué proyectos, si queréis, empezamos a profundizar en qué proyectos estáis y luego ya empezaremos a debatir de otros temas. Bueno, Maite, en tu caso, tú eres la directora de, como hemos dicho, de la fundación del Grupo AN, que la fundación empezó en el año 2003, ¿no? Corrígeme si me equivoco, y estáis súper focalizados en investigación, tanto en nuevos productos, en nuevas tendencias, en la alimentación, pero vosotros abarcáis todo el proceso, toda la cadena de valor de producción. A ver, estamos hablando de una empresa, una entidad como es el Grupo AN, con una dimensión súper potente, ¿no? Por decir algunos datos que tengo aquí, tenéis una base social de más de 34.000 agricultores que estáis en toda España y hay unos datos que son determinantes, ¿no? El año pasado 1.571 millones de facturación y 2.000 empleos directos, entre otras cosas, ¿no? Pero cuéntanos un poco, si quieres puntualizar alguna cosa de lo que es el grupo y en qué líneas, en qué estáis innovando, en qué estáis ahora inmersos dentro del Grupo AN. Bueno, pues por explicar un poco, completar qué es lo que somos una entidad cooperativa, una sociedad cooperativa de segundo grado en la que tenemos 160 cooperativas socias y las centrales, somos dos centrales, una de compras y otra de ventas. Como central de compras lo que hacemos es recoger todo lo que necesitan nuestros socios, semillas, abonos, fitosanitarios, seguros, agrarios, todo lo que necesitan para desarrollar su actividad, que a su vez se la suministramos a las cooperativas de primer grado, y como central de ventas, principalmente en cereales, en avícola y en hortícola, lo que hacemos es comprar el producto de nuestros socios y ponerlo en el mercado. En esa venta hacia el mercado lo que tenemos es un grupo de industrias en las que participamos de distinta forma para poder llegar mejor al mercado, ¿no? La fundación, dentro de todo este conjunto y de este grupo, lo que nos focalizamos principalmente, el inicio en el año 2003 era sobre todo la parte de promoción del cooperativismo. En esa área lo que trabajamos es mucho con las administraciones, las relaciones con las organizaciones agrarias. Y por otro lado también la parte de integración cooperativa. Tenemos muy claro que es muy importante crecer. En el año 2015 nos reconocimos como entidad asociativa prioritaria. Eso nos ha permitido, ha sido una herramienta más para ayudarnos a crecer, y ese crecimiento, aunque a nivel nacional pues sí que hemos ido llegando a ser una comunidad, una cooperativa de referencia, seguimos siendo muy pequeños. A nivel europeo las cooperativas tienen alrededor de 10.000 socios, 10.000 de facturación, ¿no? Nosotros estamos en 1.500 y bueno, pues vemos que el crecimiento es fundamental para poder hacer esta innovación, acercarnos a los mercados, hacer los ajustes necesarios y tener la dimensión suficiente para generar alianzas. En este caso, esta innovación es cuando empezamos a través de la fundación a desarrollar lo que es la innovación más corporativa, ¿no? El buscar esos ecosistemas de innovación con los clústeres, de aquí de Navarra, de Castilla y León, en los sitios donde tenemos presencia,
clústeres, alianzas con otras empresas y la parte de sostenibilidad. Con todo eso es lo que nos ha llevado a ir desarrollando una serie de proyectos de innovación en todas las áreas, tanto en las áreas industriales como en las áreas de producción, vinculados con nuestros socios productores y con las cooperativas socias. Bien, luego profundizaremos en esos proyectos. En tu caso, Pachi, bueno, sois una compañía, digamos, tecnológica. Vosotros lo que hacéis es desarrollar soluciones tecnológicas y también de celulares, ¿no? A través de proteínas vegetales, animales, hacéis productos que son análogos, ¿no? O se mimetizan, digamos, con productos que comemos en día a día, como es el caso que tenemos aquí, este bacon, ¿no? Vosotros desarrolláis esa tecnología. ¿En qué punto estáis ahora? ¿Tenéis alguna línea nueva de innovación? Nosotros estamos construyendo y diseñando impresoras 3D que se nutren de tres cosas. Una son células vegetales, células provenientes de cultivo celular y células provenientes de restos, de carnes y de otros productos. Estamos en una línea intensiva de investigación en construir productos alternativos, porque todos nuestros clientes y nuestros socios dicen que en 2050 o con 10.000 millones de personas la posibilidad de que haya cerdos, vacas o proteínas para todos es muy baja y hay que ir descubriendo cómo construirlas de forma alternativa, ¿no? Ahora estamos en líneas de investigación, ya estamos investigando varias líneas prioritarias. Una de ellas son los pescados, salmón, atún y pulpo. Son tres líneas en las que estamos muy interesados en sacarlos adelante. En la línea cárnica estamos en reconstrucción de carne, de piezas de carne en base a restos, que es algo que es muy extensivo hoy en día, porque el cultivo celular todavía no está en el mundo produciendo células suficientes como para nutrir las máquinas. Estamos haciendo análogos de cerdo ibérico, chuletones, costillas de cordero y una investigación en la carne de guayú, que es una cosa muy interesante. Y luego algo en conservas, como atún en escabeche y cosas así. Entonces, esas son nuestras líneas de investigación. Crear máquinas para que de una planta salgan chuletas sin entrar vacas. Perfecto. En tu caso, Lucas, vosotros pertenecéis al grupo Enol. Foodes también es una empresa, bueno, pues que está dirigida, ¿no?, por lo que vosotros contáis, a enfrentaros a los nuevos desafíos, ¿no?, que va a haber en el mundo en la alimentación humana, ¿no? Os definís como agricultores y ganaderos del siglo XXI. Cuéntanos en qué líneas de trabajo estáis ahora inmersos. Bueno, pues Grupo Foodies nace del compromiso del Grupo Enol con la sostenibilidad, con la innovación y con el arraigo cultural del sector agro de nuestra tierra, ¿no? Entonces, allá por 2017 desarrollamos una tecnología propia para el cultivo hidropónico de brotes germinados y, bueno, comenzamos a comercializarlos, vimos que tenía cierto recorrido, pero por el camino nos encontramos que esa misma tecnología nos podía servir o podíamos seguir trabajando en el desarrollo para aplicarla a cultivos de alto valor y de alta demanda. Es por eso que tenemos una de las unidades de negocio que es Foodies Agro, son unos invernaderos hidropónicos, es decir, cultivamos plantas vegetales sin sustrato, es decir, los macronutrientes y los micronutrientes los dispensamos a través del agua y, bueno, pues son invernaderos muy tecnológicos en los que ahorramos el 85% del agua, en los que no utilizamos fitosanitarios, en los que la producción es 365 días al año y nuestros proyectos de innovación en esa línea pasan por mejorar la técnica, desde el punto de vista agronómico, para poder escalarlo y para poder, sobre todo, deslocalizarlo y exportarlo a países en los que pues, la climatología no acompaña y nosotros de este modo pues, podemos nutrir los diferentes mercados de los diferentes tipos de vegetales en cada caso. Volviendo al origen de la compañía, de esos brotes germinados, empezamos a jugar con la idea de construir alternativas que pudieran satisfacer lo que bien ha comentado Pachi, la falta de proteína en un futuro muy próximo, ¿no? El propio brote en sí mismo es una materia prima con un muy alto valor nutricional
y comenzamos a jugar con la idea de construir análogos cárnicos allá por 2018. Empezamos con nuestra primera hamburguesa, con nuestros nuggets, y sin querer integramos en la compañía una fábrica. En esa línea de negocio tenemos toda la cadena de valor integrada, es decir, desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos plant-based, es decir, análogos cárnicos basados en proteína vegetal. Y nuestros esfuerzos a nivel de innovación en esta línea van en torno a la democratización del consumo. Quiero decir con esto que al final esto ya no va de personas veganas, va de personas responsables, va de personas que quieren comer bien, que quieren tener una vida saludable, y nosotros proponemos esa alternativa. Entonces, tenemos el foco puesto a día de hoy, por ejemplo, en el plato preparado. Creemos que es una de las grandes palancas que pueden servir para democratizar este tipo de productos en el mercado. Un poco hilando con lo que acabas de decir, ¿vosotros consideráis que están cambiando los hábitos de consumo, cómo están evolucionando, incluso cómo la gente ve este tipo de productos, ¿no? Análogos, cómo conviven con a lo mejor un producto tradicional, ¿no? que está ahí de muy buena calidad como el que tenemos en Navra, ¿no? y el que procede de vuestras empresas? ¿Hacia dónde creéis que va este consumo? ¿Qué le está condicionando a que vaya hacia otras líneas? Yo creo que el gran paraguas que puede definir esa tendencia es la alimentación consciente. Creo que cada vez más esa sensibilidad por de dónde se producen los alimentos, cómo se producen, qué aporta a nuestro organismo y sobre todo esa gran palanca que es la salud, creo que es algo que a todos nos preocupa cada vez más. Y qué duda cabe que bueno, hay muchos alimentos tradicionales que son maravillosos en este sentido, pero esta es otra alternativa más. Nosotros desde Foodies siempre decimos que no hacemos alimentos para personas veganas, sino alimentos veganos para personas. Quiero decir, se trata de encontrar un equilibrio y encontrar un espacio común donde puedan convivir todas las alternativas, ¿no? Entonces yo creo que esa alimentación consciente, sensibilizada, es la que marca un poco la pauta de hacia dónde van los tiros desde nuestro punto de vista. Nosotros, nuestros socios, que son una de las compañías mundiales más grandes de alimentación, nos explican claramente que lo que tienen que descubrir hoy es lo que va a pasar dentro de 10 años. Porque desde que decides construir un alimento hasta que lo diseñas, construyes la planta, haces las pruebas de mercado y lo pones en el mercado, pasan entre 6 y 10 años. Hoy tenemos que estar empeñados en saber qué va a consumir las personas que tienen 14, que son las que dentro de 10 años serán las que comprarán. Si os dais cuenta, os pongo un ejemplo muy claro para que lo entienda todo el mundo. Tú en Pamplona hoy no te puedes comer una cazuela de caracoles en ningún bar. Hace 20 años había en todos los bares cazuelas de caracoles. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumo han cambiado enormemente. Si alguien invierte hoy en una fábrica de caracoles, estará equivocado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar cómo va a pensar mi hija de 14 años cuando sea compradora. Y mi hija de 14 años piensa muy distinto que yo y que su madre y que mi madre. Entonces, está muy presente el maltrato animal, está muy presente la salud, como dice Lucas, está muy presente las composiciones nutricionales, cosa que a nosotros cuando teníamos 14 años nos daba igual, o 20 nos daba igual. Entonces, las compañías alimentarias tienen que descubrir cómo va a ser el consumidor dentro de 10 años. Y tienen que empezar ahora, para que una planta productiva esté plenamente productiva, hacen falta muchos años, con lo cual estamos trabajando en ese campo. Un poco al hilo de, sí, conforme con lo que han comentado, pero al hilo también de ver cómo va a ser el consumidor de 14 años, no solo el consumidor de 14 años que conocemos en nuestro entorno, sino también el de otros países, ¿no? Cómo es el consumidor de 14 años en China, en países asiáticos, que tienen unas culturas muy diferentes a las que podemos tener aquí, ¿no? Igual ese rechazo al caracol que podemos tener en la cultura nuestra, igual en otras zonas, en otros países, pues estamos viendo que con toda la revolución que viene con la parte de insectos, pues que esa cultura en otros países no la tenían y aquí sí, aquí hay una limitación, ¿no? Un poco al hilo de las tendencias, nosotros, y también con lo que decía Pachi, la programación, en nuestro caso que somos agricultores y ganaderos, pues todavía la planificación tiene que ser con muchísimo más tiempo, ¿no? Si tenemos que estar pensando cuáles van a ser las fábricas y las producciones dentro de 10 años, a nivel de campo la organización tiene que ser todavía mayor. Por lo tanto,
el estar pendientes de cómo van a ir esas tendencias, para nosotros también ir de esa forma orientando y ayudando a nuestros socios a ajustarse a esos cambios de cultivos a los que van a tener que ir haciendo hincapié. Por ejemplo, el tema de los cultivos herbáceos, hasta hace poquito, lo que eran los guisantes herbáceos, ¿no? Los guisantes, las habas, eran normalmente unos cultivos de rotación que a veces ni siquiera se recogían, se usaban para envolver, para mejorar el suelo, y ahora estamos viendo que es una alternativa muy buena para mejorar el suelo, el nitrógeno del suelo, y a la vez estamos viendo que esos productos tienen una valorización importante que antes no la tenía, ¿no? La proteína de guisante, y eso es donde tenemos que estar en esos proyectos de innovación, en ir orientando y ayudando a hacer esa transformación hacia qué es lo que está pidiendo el consumidor y traerlo hacia el campo y hacia las producciones primarias. Un detalle, Europa solo es el 8% del mundo y nos parece que todo lo que ocurre en Europa. Las grandes compañías alimentarias dicen, a mí Europa me da igual. O sea, yo tengo 1.500 millones de chinos a los que tengo, que son un negocio 1000 veces mayor que Europa. Entonces, yo tengo que investigar y resolver los retos del mundo, no los retos de la Milagrosa o de la Chantrea. Y eso es importante, ¿vale? Es tu matiz, ¿no? La globalización de todo y la dimensión, ¿no? De la alimentación. O sea, hay que ver cómo se alimenta y cómo se va a alimentar, lo que dices, en China, en México o en... Haces un bacon vegano como este o basado en plantas como este, que a la gente que tiene cerdos le parece una barbaridad, pero lo que no se da cuenta es que accedemos a 2.500 millones de musulmanes. Claro. ¿Vale? Entonces, hay cosas que hay que reflexionar. Está claro que a nadie le parece bien. O sea, la gente piensa que las compañías que estamos en esto vamos a acabar intentando imponer que la gente acabe comiendo así. Pero no es así, no es así. Nosotros estamos completamente de acuerdo en la ganadería, en la agricultura. Lo que pasa es que hay que resolver problemas que aquí no conocemos. Los europeos somos millonarios. Aquí vamos a comer chuletas siempre. Pero hay países donde no han visto una chuleta nunca. Por lo que decís, ¿no? Los productos, digamos, más tradicionales con esas tendencias conviven, ¿no? Eso es totalmente, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Al final la población, las cifras nos las dicen, ¿no? Va a haber una necesidad de alimento y de proteína que con el sistema actual de funcionamiento no va a ser suficiente. No va a ser suficiente y además de no va a ser suficiente, no va a ser sostenible, porque al final el planeta es el que es, tenemos los recursos que tenemos y tenemos que ser conscientes de que el sistema actual hay que ir cambiándolo. Yo creo que ahí lo que dices, otra clave es la sostenibilidad, ¿no? Que, pues lo que comentaba también Pachi, vamos a estar en 10.000 millones de personas en el año 2050 y a ver cómo vamos a sustentar esto, ¿no? Cómo vamos a mantener todo el tema de la huella de carbono, cómo son los cultivos, todo esto está evolucionando en vuestras empresas. ¿Cómo vivís esa parte de la sostenibilidad que le llaman de la agrosostenibilidad? Bueno, para nosotros es básico, quiero decir, o sea, es una de las transversales que inunda de alguna manera toda nuestra actividad. Nosotros, ya os he hablado de nuestra manera de cultivar, pero sin ir más lejos, pues eso, tenemos unos ahorros de agua brutales, o sea, hay una eficiencia en ese sentido muy, muy grande y, por poner otro ejemplo, así para hablar de cosas sencillas, utilizamos unas calderas en las que quemamos cáscara de almendra, quiero decir, para mantener un poco la temperatura, tal. Al final podríamos hablar de economía circular, podríamos hablar de eficiencia energética, podríamos hablar de uso de plásticos, packagings, etcétera. Entonces, todos nuestros esfuerzos van en esa línea. O sea, es que es nuestra leitmotiv, de alguna manera, en cuanto a nuestra mirada hacia el mundo de la alimentación. Hacemos o queremos hacer alimentación sostenible porque creemos que es la alimentación que se va a demandar y además no hay alternativa. Para nosotros la sostenibilidad es un poco tangencial porque nosotros no producimos alimentos, pero sí producimos tecnologías para que sea sostenible el trabajo de otras compañías. Te pongo un ejemplo que creo que lo va a entender todo el mundo. Nuestra impresora de bacon hace 15 kilos de bacon en 10 minutos y un cerdo necesita 5 años. En 5 años hay que ver lo que consume y gasta y emite un cerdo contra los 15 minutos. Vosotros en AENE tenéis toda la cadena de valor, sí, ¿no? Claro, entonces aquí todo depende un poco de cada zona. Nosotros, para empezar, la sostenibilidad siempre la vemos desde los 3 ámbitos, ¿no? Económica, social y medioambiental. No solo,
Siempre hablamos de sostenibilidad, la centramos solo en la parte medioambiental, pero también la económica y la social es muy importante y más para nosotros que somos una cooperativa, ¿no? En este caso, nosotros ya llevamos tiempo trabajando tanto los ODS de manera voluntaria, ¿no? que están desde el año 2015 y ya empezamos a trabajarlos en el año 2019, y luego ha venido toda la parte del Pacto Verde, que es a partir del año 2020-2030, con unos requisitos normativos que son tremendos bueno, pues que hay que ir adaptándose. En este caso los estamos trabajando desde la oportunidad. Vemos que estos temas, si les damos la vuelta, en vez de ser algo que nos pueden limitar, son una oportunidad. Y por supuesto que la parte medioambiental, nosotros vivimos del medio ambiente. El suelo hay que cuidarlo, es fundamental para nosotros. Y todas las cuestiones que tengan que ver con la producción, tanto industrial como agronómica, pues muy alineados a todas las técnicas que puedan reducir insumos, que puedan reducir consumos de agua, que no haya desperdicio. Somos productores, lo último que queremos es que lo que se produce acabe tirándose. Hay que darle también la parte social, buscando no solamente las salidas a través de lo que sería bancos de alimentos, sino también reutilizaciones, ¿no? de esos productos y darles una segunda vida. Bueno, pues líneas de esas, pues prácticamente todas. En lo que serían ODS estamos trabajando en todos y bueno, queremos ir reforzándolos. Otra pregunta que me gustaría lanzar es, desde que lo habéis contado, ¿no? Que hasta que se hace un nuevo alimento, si parte de cero, digamos, lo que es desarrollar la tecnología y todo, cuesta mucho tiempo, ¿no? Pero también hay mucha normativa que cumplir para saber que lo que estamos comiendo es saludable, cumple con una serie de requisitos que exige Europa, que exige países de destino, que a lo mejor las normativas son distintas en unos países u otros. ¿Cómo es este proceso desde que, si hablamos de una innovación radical de un producto alimenticio, hasta que se vende al cliente final? A ver, yo, bueno, seguramente igual Pachi sabe más de esto, porque realmente nosotros no inventamos alimentos, realmente nosotros reinterpretamos la manera de consumirlos, de alguna manera. Utilizamos materias primas como la proteína guisante, que antes has mencionado, como nuestros propios brotes, como aromas naturales. Todo este tipo de alimentos realmente nos proporcionan un nuevo producto final, de alguna manera, pero en sí mismo no son alimentos nuevos que tengamos que certificar. Hemos hablado antes de los insectos, por ejemplo, y yo, lejos de ser un experto, sí que algo he leído. Y bueno, no es fácil. En este caso, creo que hay 4 tipos de insectos en Europa ahora mismo legales, entre comillas, y lo cierto es que, bueno, pues que hay organismos nacionales que de alguna manera salvaguardan toda la normativa europea a los que hay que dirigirse, presentar todas las certificaciones, que no son pocas, e incluso constatar de alguna manera que en otros países, por ejemplo, llevan 25 años consumiéndose y que no ha ocurrido nada. Quiero decir, al final, es complicado. Y luego, por supuesto, registros sanitarios, toda la normativa que no es poca. Es decir, alimentarse en Europa es seguro y precisamente por eso entiendo que lanzar productos novedosos, pues bueno, pues es largo y tedioso. Es complicado, es complicado. Nosotros sí estamos cercanos a los nuevos alimentos porque nos lo piden ciertos clientes y hacemos muchas pruebas de laboratorio con, por ejemplo, cultivos celulares que están sin regular en casi todo el mundo, menos en Singapur, por ejemplo, el de carne. También las regulaciones no llegan hasta que nadie las pide. O sea, para que se haga una regulación tiene que haber un grupo que empiece a pedirlo, ¿no? Un Estado no pone a regularse algo que no existe. Y primero tiene que haber alguien que lo demande, ¿no? Las regulaciones son complejas y hace falta hacer muchas pruebas, pero nosotros no estamos en ese campo. Tienen que ser nuestros clientes los que pidan las regulaciones y los que las hagan. Pero obviamente cuando nos ponen los retos de cómo tenemos que construir esos nuevos alimentos, nos dan las pautas que tenemos que seguir porque ya saben por dónde vamos a encontrarnos más o menos problemas. Hacer un bacon basado en plantas no es un nuevo alimento, es una transformación vegetal. Como hacer un nugget que venga de una proteína de un vegetal. Es una transformación vegetal. Pero sí un grillo. Un grillo hasta ahora era un problema. Sí. Porque no algo que se consumía, por ejemplo, en Europa. Porque no estaba denominado como alimento humano. Cuando la normativa, desde mi punto de vista, pues es algo que es necesario, que es lo que nos ha diferenciado principalmente en Europa, ¿no? Estamos comiendo en la época más segura y los mejores alimentos, pero yo creo que en general es muy lenta. No se adapta a las tendencias del mercado a la velocidad que debería ir.
Ellos conocen mejor la parte de estas reglamentaciones en la parte de nuevos productos más disruptivos, pero en cuestiones, por ejemplo, de nuevas formas de producir impuestas por normativas, ¿no? Como hay todas estas medioambientales, a veces se prohíbe la utilización de una serie de productos y es muy difícil autorizar unos nuevos para poder sustituirlos. Entonces te quedas sin armas, ¿no? No puedes estar trabajando. Luego, por otro lado, sigue siendo muy lento. Yo ahí pongo el ejemplo de la seguridad alimentaria tiene que estar muy garantizada, por supuesto, pero a veces es muy lento. Nosotros con las normas de conservas vegetales, que era una ley del año 84, pues ha costado cambiarla y bueno, pues hacía una serie de reglamentaciones en las que eran muy concretas, donde yo les ponía el ejemplo, y si nosotros queremos poner una lata de espárrago con un único espárrago, ¿por qué no podemos hacer? O sea, cosas muy limitantes en cuanto a cuánto líquido tienes que tener sobre, que ni estás haciendo daño a la salud, ni tiene que ver con un tema en el que la administración lo que tiene que hacer sobre todo es proteger de que lo que pones en la etiqueta sea lo que pone en la etiqueta y que no le va a hacer daño al consumidor, pero todo lo demás, pues aquí hay una serie de reglamentaciones pues que ha costado 10 años hacer una modificación de esa normativa que no estaba adaptada a cómo se asaban los pimientos actualmente, pues cosas que a veces necesarias, ¿no? De obstáculos que no protegían a nadie, ¿no? Y más agilidad. También os digo que el mercado acepta muy mal los nuevos alimentos. O sea, es muy difícil introducir nuevos alimentos. Nuevos, de verdad. O sea, un snack de grillos. Va a ser muy difícil que el mercado, que la gente vaya a comprar snacks de grillos. La gente no está acostumbrada y hay veces que tienen que pasar generaciones enteras. Una chuleta de cultivo celular. Pues habrá un rechazo enorme, porque la gente va a pensar que es cancerígeno, que cómo se ha hecho eso. Entonces, las regulaciones son lentas, pero es que no hay prisas, porque los mercados no están preparados. Para lo que son cosas muy disruptivas, ¿no? Lo que son absolutamente nuevos alimentos, no nuevas maneras de hacer otros alimentos. Sí, en este sentido, ¿no? Dicen que los estudios parece que lo que están avalando más es la mezcla, ¿no? Por ejemplo, la carne alternativa, la que es mezcla de la que viene de proteína vegetal y proteína híbridos, animal, ¿no? Sí, híbridos. Ya, pero la posibilidad de que una madre compre leche proveniente de cultivo celular para su hijo es muy baja. Es muy baja, porque va a decir, por si acaso, la de siempre. Sí, el tema cultural también, ¿no? Hay cosas que comemos que lo que son unos caracoles a otros les puede hacer, o unos calamares negros que nos parece muy normal, en otros sitios todo no es cultural, puede llamar mucho la atención. Y por último, porque ya nos está comiendo el tiempo, una pregunta así un poco de resumen. ¿Cómo creéis que será la alimentación del futuro y a qué retos se enfrenta el sector? Ya sé que podríamos estar hablando mucho, pero si podéis ser un poco concisos. Yo, si me permitís, lo voy a resumir en 3 palabras. Sana, sabrosa y sostenible. Yo creo que son, y vamos a decir social también, porque creo que todos tenemos que apretar nuestras cadenas de valor para que nuestras alternativas puedan convivir en precio con el resto de productos y que puedan salir al mercado de una manera competitiva y razonable. Creo que esas son las, por lo menos hacia donde nos dirigimos en Foodies, es hacia construir y distribuir y fabricar y desarrollar alimentos que cumplan esas 3 o 4 S. Para mí va a haber muchas sorpresas, ¿vale? De sorpresas. Sí, va a haber muchas sorpresas y la ciencia, la tecnología, incluso las matemáticas tienen mucho que decir. O sea, va a haber maneras de sintetizar moléculas que van a ser sorprendentes y que van a ser buenas para el mundo y para la producción alimentaria en general. Yo creo que, además de todo lo que han comentado mis compañeros, va a ser muy personalizada. Va a tener mucho que ver con la salud, va a ser una herramienta también más de apoyo, ¿no? entre salud. Y luego hay otro reto también importante, que es la población más envejecida, sobre todo aquí a nivel europeo, que seguramente va a requerir otra serie de cuestiones, ¿no? Dentro de esa personalización, ¿no? Pues muy bien, pues yo creo que hemos sentado un poco las bases de hacia dónde vamos a ir, ¿no? Me quedo con todas estas S de sorpresa, sostenible, sabrosa, social y luego personalizada, que también me parece que esas son las tendencias de alimentación. Y nosotros ahora nos vamos a quedar
probando este bacon casi en directo, maravilloso, que yo creo que huele muy bien. Huele estupendamente. Ahora cuando lo Sí. probemos, no sé, a lo mejor lo probamos en petit comité o en directo, Como lo que queráis. quieras, Pachi. La cosa es que se va a quedar frío, pero bueno, Bueno, los que estáis fuera no lo podéis probar, pero bueno, huele fenomenal. probar. Y nada, y muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos quedamos aquí degustando el bacon. Gracias. Vale.